en esta escuela? Bueno, yo siento una gran satisfacción. A ver, desde muy chica en mi casa siempre se habló de historia, ya que a lo mejor mis padres provenían de familias casi fundadoras de este pueblo. Siempre había un tema o una anécdota, algún hecho que comentar, más en los momentos que nos reuníamos en familia, que no había televisión, ya los programas de radio no eran para la edad nuestra, por lo tanto escuchábamos las conversaciones de los mayores. Y ellos a lo mejor me abrieron el camino de la vocación, ¿no? Tal vez nunca pensé que iba a ser docente y que iba a poder ser docente aquí. Y bueno, hoy ya las postrimerías de la carrera, pienso que bueno, la he cumplido, pero me voy a sentir con un gran vacío el día que deje todo este espacio, ¿no? Pero muy satisfecha. La verdad que los chicos siempre han respondido a las propuestas y para mí siempre ha sido una motivación el hecho de que ellos estén tan alegres en las clases. Nos gustaría saber un poco más sobre eso de los caminos de tierra que viajaban para ir a la secundaria. Bueno, te cuento que no te sé precisar los años, pero la empresa del Central Alcorta existía. Por supuesto se llamaba Stronati. Te diré que funcionaba por los días que digamos estaban buenos, que no llovía, que los caminos pues, eran transitables. Los días que llovía, por supuesto había que hacer el recorrido en tren. Y algo que me quedó del viaje a Bariloche es que extraordinario en aquellos pueblitos del sur, la gente tenía como única recreación ir a ver el tren. Y vos sabés que despertábamos a lo mejor cierta envidia poder viajar y nos tiraban piedras a las ventanillas, porque a lo mejor veían un grupo de estudiantes muy festivo y ellos no lo podían hacer. Pero acá viene el paralelismo. En los pueblos de aquí de La Pampa también íbamos a la estación a esperar el tren de las 4, el tren de las 7, no los trenes de la mañana, pero sí esos trenes que venían de Rosario y que nos llamaba tanto la atención, cómo descargaban el aceite en toneles, el vino en toneles, los fideos a granel. Y iban, yo me acuerdo, en este momento lo tengo grabado en la retina, el personal de la Estrella a retirarlos y lo cargaban en grandes vagonetas y detrás de la estación después lo llevaban a su establecimiento. Así, y creo que lo depositaban en un sótano, que la puerta estaba al lado de donde está la veterinaria hoy. Ahí había un sótano muy importante donde ellos descargaban todas esas mercaderías para después darle la distribución dentro de lo que era un almacén de esa envergadura, como un almacén de ramos generales. Y bueno, en esos viajes en tren, ¿no es cierto?, que hacían los chicos, los estudiantes, era principalmente a Santa Teresa y a Alcorta. Santa Teresa, ¿por qué? Porque era la opción de una escuela con terminalidad comercial. En cambio, la de Alcorta era una escuela con terminalidad normal, o sea que preparaba para ser maestros, ¿no? Entonces, una vez que se crea la escuela de Santa Teresa, que creo que se hace por error, porque la autorización era para María Teresa y quedó en Santa Teresa, por eso la escuela se hace en lo que hoy le llamamos, que no lo es así, pero detrás de las vías, no en el centro del pueblo. Claro. Porque María Teresa justo era el predio destinado del lado céntrico. Nada que ver porque María Teresa queda llegando el otro lado, mucho más exacto, más acá. Pero bueno, era interesante porque, como les contaba, usamos las obras de la estación para ir a los campos que quedaban cerca de las vías, o bien íbamos en bicicleta hasta Alcorta por camino de tierra, que era toda una aventura. Íbamos a la escuelita Hotil también en bicicleta, que se puede hacer ahora también. Pero la llegada del tren era para nosotros un momento de gran maravilla. Aparte llegaban los diarios, las revistas, a las 7 de la tarde creo que era el tren que pasaba que iba a Rosario y llevaba a los mieleros, o sea, los que se habían casado por la mañana, entonces la gente le cantaba, bueno, era una diversión. Y era todo más alegre en esa época, por decirlo de alguna manera. Y sí, tal vez más alegre, con ciertos rasgos de inocencia, pero yo creo que también tiene su alegría. Pero quizás no se ve tanto como en esta época que nos cuentas. Claro, porque teníamos otros medios para
había internet, no había TV, la TV recién llegaba y la TV realmente la tenían algunas familias y se veían algunos días el Canal 7. Precisamente eran los días como hoy, el día de lluvia, ¿no? Donde teníamos la posibilidad de ver un poquito más de televisión y nos avisábamos todos que ese día se veía y venían todos los vecinos a ver televisión. Claro, que lo podían adquirir. Así que hasta que no se pusieron las antenas repetidoras en la ciudad de Rosario, nosotros no pudimos hacer, ¿Cómo era el material didáctico que usaban en la escuela cuando usted iba? Claro, viste que ahora se aplican las nuevas tecnologías, ¿no? En aquel entonces la tecnología para nosotros era el libro. Y te digo más, el Simulcop. El Simulcop era un cuadernito que ya venía impreso para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, y a veces lo utilizábamos en la secundaria también, que trataba todos los temas, los contenidos que correspondían a cada materia. Entonces vos con ese Simulcop calcabas, ya sea el reptil, el mamífero, y sacabas las flechitas y lo trabajaban. También temas de historia, temas de dibujo y todos ellos. Pero el elemento fundamental era el atlas, el libro de textos, o sea, el libro de textos dado por la profesora y muchos más. O sea, no era lo de ahora, que es la carpetita. La carpetita servía como guía para utilizarlo en determinado momento, pero el libro de texto era obligatorio leerlo, ¿no? Con eso no te quiero decir que teníamos que utilizar muchísimo la memoria, pero sí, por ejemplo, hacemos una estructura bien de los contenidos que ese profesor quería que nosotros supiésemos y después agregarlo de otros libros para enriquecer ese material. Era muy importante y ellos, los profesores, lo valoraban mucho cuando vos a lo mejor rastreabas información de otros textos que no sean los que ellos te habían dado. Exactamente, distintos autores, distintas visiones. Ese era el material didáctico. Durante la época militar, ¿era difícil asistir a la escuela? ¿Cómo era? Bueno, yo la época militar no la pasé dentro de la escuela secundaria. O sea, yo no estuve en otro nivel, en los niveles superiores. Así que lo que te puedo decir que sí, que en la época militar los contenidos de las materias eran establecidos de acuerdo a los proyectos que tenían los cuerpos militares. Por lo tanto, las materias que eran las que fueron, digamos, más puntillosamente trabajadas fueron historia, formación ética, que se llamó ERSA, o Estudio de la Realidad Social Argentina, educación cívica, instrucción cívica, educación democrática, de acuerdo a el grupo de facto que estaba en ese momento. Así que con esto te quiero decir que dábamos los autores que ellos ya obligaban. Los demás estaban proscriptos, no se podían tocar y era muy peligroso tenerlos porque eso significaba a lo mejor después tener un problema de persecución o que algunos docentes pierdan su trabajo.